Mauricio Despradel era un hombre meticuloso. Dueño de una cadena de joyerías de lujo, acostumbrado a contar quilates, a pesar gramos de oro y a examinar diamantes con lupa. Su vida era un sistema de precisión, un engranaje perfecto donde cada pieza encajaba con exactitud. Tenía una esposa hermosa, 2 hijas encantadoras, una casa en la colina con vista al mar y una cuenta bancaria que le permitía dormir tranquilo. Pero la perfección, como los diamantes, tiene fracturas invisibles. Y Mauricio estaba a punto de encontrar la suya. Todo comenzó con un reloj. Un reloj que él mismo le había regalado a su hermano menor, Felipe, en su último cumpleaños. Un reloj suizo, de edición limitada, con una esfera azul y correa de piel de cocodrilo. Mauricio lo reconocería entre 1000. Pero lo que vio en la muñeca de su esposa, mientras ella dormía, lo dejó sin aliento. Era el mismo reloj. El reloj de Felipe. La correa estaba ajustada para una muñeca más pequeña, pero era inconfundible. El peso, el brillo, el grabado en el costado con las iniciales de Felipe. Mauricio se quedó allí, en la penumbra del dormitorio, mirando el reloj como si fuera una bomba a punto de estallar. No quiso despertarla. No quiso enfrentarla. Quiso entender. Recordó la última vez que había visto a su hermano. Fue en la cena familiar de hacía 2 meses. Felipe había llegado tarde, como siempre, con su sonrisa de niño malcriado y su pelo despeinado. Había besado a Camila, la esposa de Mauricio, en la mejilla con demasiada confianza. Había estado demasiado tiempo en la cocina con ella, mientras Mauricio atendía a sus hijas. Había reído demasiado fuerte en los chistes que Camila contaba. Mauricio lo había notado, pero había preferido no pensar en ello. Ahora el reloj le decía lo que sus ojos habían visto y su mente había negado. Recordó otras cosas también. La forma en que Camila se arreglaba antes de que Felipe viniera a visitarlos. El brillo en sus ojos cuando su cuñado entraba por la puerta. La manera en que su voz se volvía más suave, más cálida, cuando hablaba con él. Mauricio había sido un tonto. Un tonto enamorado que no quiso ver la verdad. Mauricio se levantó sin hacer ruido. Fue al estudio, cerró la puerta y se sentó en su escritorio. Abrió el cajón donde guardaba los documentos importantes y sacó una libreta que no usaba desde hacía años. Empezó a escribir fechas, horas, eventos. Cuando Camila había salido a tomar un café con amigas. Cuando Felipe había llamado para decir que no podía ir a una reunión familiar. Cuando Camila había llegado tarde a recoger a las niñas de la escuela. Cuando Felipe se había quedado a dormir en casa porque había discutido con su novia. Cuando Camila había viajado sola a la ciudad vecina por supuestas compras. Cuando Felipe había estado de viaje de negocios en el mismo lugar y las mismas fechas. Mauricio llenó 3 páginas de la libreta con su letra apretada, meticulosa. No era un hombre de emociones. Era un hombre de pruebas. Y las pruebas le decían que su esposa y su hermano llevaban meses en una relación clandestina. Tal vez años. Tal vez desde el principio. La primera reacción de Mauricio no fue la ira. Fue un frío que empezó en el pecho y se extendió por todo su cuerpo. Un frío que le entumeció las manos y le nubló la vista. Se sentó en la oscuridad de su estudio, mirando las estrellas a través de la ventana, y sintió que todo lo que había construido se desmoronaba. Su matrimonio, su familia, su relación con su hermano. Todo era una mentira. Había compartido su vida, su cama, sus hijos, sus secretos, sus sueños con una mujer que lo traicionaba con el hombre que más quería en el mundo. Y su hermano, el pequeño Felipe, al que había criado cuando sus padres murieron, al que había dado trabajo, dinero y oportunidades, le había devuelto todo con la peor de las traiciones. Pero Mauricio no era un hombre que se rindiera. Era un hombre que resolvía problemas. Y este problema, por doloroso que fuera, tenía una solución. Al día siguiente, Mauricio actuó con normalidad. Desayunó con Camila y sus hijas, les dio un beso en la frente y se fue al trabajo. Pero en lugar de ir a su oficina, fue a una agencia de investigación privada.
Contrató a un equipo para que siguieran a Camila y a Felipe. Quería pruebas. Quería fechas, lugares, fotos. Quería saber hasta dónde habían llegado. Quería saber si sus hijas, sus pequeñas hijas, sabían algo. Quería saber si alguien más en su círculo social estaba al tanto de la infidelidad. Quería saberlo todo. Los investigadores trabajaron rápido. En menos de una semana, Mauricio tenía un dossier completo. Fotos de Camila y Felipe en cafeterías, en hoteles, en el departamento que Felipe alquilaba en el centro de la ciudad. Fotos de ellos besándose, abrazándose, riendo como si el mundo no existiera. Fotos de ellos entrando juntos a una habitación de hotel y saliendo horas después con el cabello desordenado y la ropa arrugada. Fotos de ellos en la playa, en un viaje que supuestamente era de negocios. Fotos de ellos en el coche de Felipe, en lugares oscuros y apartados. Mauricio miró las fotos una por una, sin parpadear. Luego las guardó en una carpeta, la cerró con llave y la puso en el fondo de su cajón. Lo que vino después fue un plan. Un plan que Mauricio había estado cocinando en su mente durante las noches de insomnio. Un plan perfecto, como sus joyas. No iba a confrontar a Camila. No iba a gritarle ni a pedirle explicaciones. Iba a hacer algo mucho peor. Iba a destruirla lentamente, sin que ella supiera quién era su verdugo. Comenzó por lo más obvio. Las cuentas bancarias. La tarjeta de crédito que Camila usaba para sus compras. Mauricio tenía acceso a todo. No era un hombre rico por casualidad. Sabía moverse en el mundo de las finanzas con la misma destreza que en el de los diamantes. Empezó a mover dinero. Pequeñas cantidades. Transferencias que Camila no notaría. Pagos a cuentas que ella no controlaba. Redujo el límite de su tarjeta de crédito sin avisar. Cambió las contraseñas de las cuentas conjuntas. Todo con la excusa de una reestructuración financiera. Camila, que nunca se había interesado por el dinero, no preguntó. Ni siquiera notó que sus compras empezaban a ser rechazadas. Cuando preguntaba, Mauricio le decía que era un problema temporal del banco. Mauricio también comenzó a distanciarse de Felipe. No de manera brusca, sino sutil. Dejó de invitarlo a las cenas familiares. Dejó de responder sus llamadas con la misma rapidez. Empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos en las reuniones de la familia, criticando su irresponsabilidad y su falta de compromiso. En una cena, delante de toda la familia, dijo que Felipe nunca había logrado nada por sí mismo. Que todo lo que tenía se lo debía a él. Que era un niño eterno que no merecía la confianza que se le había dado. Felipe se quedó en blanco. No entendía por qué su hermano mayor, el que siempre lo había protegido, de repente lo humillaba en público. Camila también se sorprendió. Defendió a Felipe, dijo que Mauricio estaba siendo injusto, que no tenía derecho a hablar así de su propio hermano. Pero Mauricio no cedió. Siguió con sus críticas, cada vez más duras, cada vez más hirientes. El segundo paso del plan de Mauricio fue más cruel. Comenzó a sembrar semillas de duda en la mente de Camila. No sobre él, sino sobre Felipe. Un día, casualmente, mencionó que había visto a Felipe saliendo de un restaurante con una mujer que no era su novia. Otro día, comentó que Felipe le había pedido dinero prestado porque estaba en problemas económicos. Un tercer día, dijo que había escuchado que Felipe estaba pensando en mudarse a otra ciudad. Un cuarto día, mencionó que Felipe había estado saliendo con varias mujeres a la vez, que era un mujeriego, que nunca sería fiel a nadie. Camila escuchaba todo con atención, pero no hacía preguntas. Mauricio sabía que estaba trabajando en su mente. Sabía que, poco a poco, estaba sembrando la desconfianza. Camila empezó a mirar a Felipe con otros ojos. Empezó a preguntarse si realmente lo conocía. Empezó a dudar de sus promesas, de sus palabras, de sus juramentos de amor. Pero el golpe maestro llegó cuando Mauricio contrató a una mujer. Una actriz profesional, de esas que trabajan en comerciales de televisión y telenovelas.
Le pidió que se hiciera pasar por una amante de Felipe. Que se acercara a él en un bar, que coqueteara con él, que le pidiera su número de teléfono. La actriz, una rubia espectacular llamada Natalia, aceptó el trabajo sin hacer preguntas. Le pagaron bien. Lo que Mauricio no le dijo fue que, al mismo tiempo, contrató a otro investigador para que fotografiara cada encuentro entre Natalia y Felipe. Natalia logró que Felipe se sintiera atraído por ella en solo 2 días. Le enviaba mensajes, lo llamaba, lo invitaba a salir. Felipe, que siempre había sido débil por las mujeres atractivas, cayó como un peso. Pronto, las fotos mostraban a Felipe y Natalia en restaurantes, en bares, en la calle. Siempre juntos, siempre sonriendo, siempre con una complicidad que no dejaba lugar a dudas. Felipe no sabía que Natalia era una actriz. No sabía que sus encuentros eran fotografiados. Creyó que había conocido a una mujer interesante y divertida. No sabía que estaba cavando su propia tumba. Cuando Mauricio tuvo suficientes fotos de Felipe con Natalia, las puso en un sobre y se las envió a Camila. Sin remitente, sin nota, sin explicación. Solo las fotos. Camila recibió el sobre una mañana, mientras Mauricio estaba en el trabajo. Abrió el sobre y vio a Felipe con otra mujer. Los vio besándose, riendo, tomados de la mano. Vio la felicidad en los rostros de ambos. Vio la intimidad que compartían. La cara de Camila se descompuso. No sabía quién le había enviado las fotos, pero no le importaba. Solo veía a Felipe, el hombre por el que había dejado a su esposo, y a la otra mujer. La mujer que lo estaba robando de ella. Sintió un dolor agudo en el pecho. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había sacrificado su matrimonio, su estabilidad, la confianza de sus hijas, todo por un hombre que resultaba ser tan infiel como su esposo. La ironía era cruel. Esa noche, Camila confrontó a Felipe. Fue una pelea épica. Gritos, lágrimas, acusaciones. Felipe juró que no conocía a Natalia, que era solo una amiga, que no pasaba nada. Le dijo que la había conocido en un bar, que habían hablado un par de veces, que no había nada más. Pero Camila no le creyó. Las fotos no mentían. Mostraban a Felipe y a Natalia en actitudes que iban más allá de la amistad. Mostraban besos, caricias, miradas cómplices. La confianza, una vez rota, no se repara con palabras. Felipe intentó explicar que alguien lo estaba manipulando, que era una trampa, que Mauricio tenía que estar detrás de todo. Pero Camila ya no escuchaba. El amor que sentía por Felipe se había convertido en odio. Odiaba que le hubiera mentido. Odiaba que la hubiera hecho sentirse especial para luego traicionarla. Odiaba que hubiera arruinado su vida por una rubia cualquiera. Odiaba haber sido tan ingenua, tan estúpida, tan ciega. Mauricio observó la destrucción desde lejos. No sintió satisfacción. No sintió alegría. Solo sintió un vacío profundo, el mismo que había sentido la noche que encontró el reloj. Pero siguió adelante. El siguiente paso de su plan fue el divorcio. Contrató a los mejores abogados de la ciudad, los mismos que habían representado a sus clientes más poderosos. No pidió la custodia de sus hijas. No quería que ellas crecieran viendo a su madre como una víctima. En su lugar, ofreció un acuerdo generoso a Camila. Le daría suficiente dinero para que pudiera vivir cómodamente durante 5 años, pero no un centavo más. A cambio, Camila firmaría un acuerdo de confidencialidad y renunciaría a cualquier reclamación futura sobre la fortuna de Mauricio. Le dijo que si firmaba, podría quedarse con las joyas que él le había regalado. Si no, tendría que devolverlas todas. Camila, que estaba destrozada por la traición de Felipe y acorralada por los abogados, aceptó. Firmó los papeles sin leerlos bien. No entendía lo que estaba perdiendo. No entendía que estaba renunciando a su futuro, a la seguridad de sus hijas, a todo lo que había construido en 10 años de matrimonio. Pero el plan de Mauricio no terminó ahí. También quería destruir a Felipe. Y no solo emocionalmente,
sino económicamente. Felipe trabajaba como socio menor en una empresa de importaciones que Mauricio había ayudado a financiar. Mauricio, a través de terceros, compró las deudas de la empresa y las ejecutó. La empresa quebró en menos de 2 semanas. Felipe perdió su trabajo, su participación accionaria y su reputación en el sector. Los bancos le cerraron las puertas. Los socios lo abandonaron. Los proveedores dejaron de venderle a crédito. Felipe se quedó sin nada. No tenía ahorros, no tenía propiedades, no tenía amigos dispuestos a ayudarlo. Pero Mauricio no se detuvo. También filtró información a la prensa sobre las deudas personales de Felipe, sobre sus relaciones con mujeres casadas, sobre su estilo de vida despilfarrador. Los periodistas hicieron el resto. Felipe se convirtió en un paria social. Nadie quería asociarse con él. Nadie quería prestarle dinero. Nadie quería darle trabajo. Su teléfono dejó de sonar. Sus invitaciones a eventos se redujeron a 0. Los amigos que creía tener desaparecieron. Felipe no tardó en descubrir la verdad. Sabía que Mauricio estaba detrás de todo. Pero no tenía pruebas. No podía demostrar que su hermano había orquestado su caída. Y eso era lo peor. Saber que el hombre que lo había criado como a un hermano, que le había dado trabajo, dinero y confianza, ahora lo había destruido sin piedad. Felipe intentó hablar con Mauricio. Fue a su oficina, a su casa, a su club. Mauricio siempre estaba ocupado. Siempre tenía una reunión, un viaje, un compromiso. Felipe entendió que su hermano no quería verlo. Entendió que la relación entre ellos estaba muerta. También entendió que Mauricio sabía lo de Camila. No sabía cómo, pero lo sabía. La venganza de Mauricio era demasiado perfecta, demasiado calculada, como para ser casualidad. Felipe sintió un miedo profundo. No miedo a Mauricio, sino miedo a lo que había perdido. Su hermano, su trabajo, su reputación, su futuro. Todo se había desvanecido. Camila, mientras tanto, intentaba reconstruir su vida. Se había mudado a un departamento más pequeño, en un barrio menos exclusivo. Trataba de mantener la apariencia de normalidad para sus hijas, pero por dentro estaba hecha pedazos. Había perdido a su esposo, a su amante, su estatus y su seguridad. Todo por un error. Todo por un momento de debilidad. A veces, en las noches de insomnio, se preguntaba si Mauricio había sabido algo. Si las fotos de Felipe con Natalia habían sido un montaje. Si todo había sido una venganza. Pero no tenía respuesta. Y la duda era peor que la certeza. Se preguntaba si podría haber hecho algo diferente. Si podría haber sido más honesta, más fuerte, más leal. Pero el pasado no se cambia. Solo se soporta. Pasaron los meses. Las hijas de Mauricio y Camila, 2 niñas de 8 y 10 años, empezaron a notar los cambios. Preguntaban por qué su padre ya no vivía con ellas. ¿Por qué su tío Felipe ya no los visitaba? ¿Por qué su madre estaba siempre triste? ¿Por qué ya no tenían la misma casa, los mismos juguetes, la misma vida? Mauricio no sabía qué responderles. No quería que crecieran con el odio en el corazón. Pero tampoco quería mentirles. Así que les dijo una verdad a medias. Les dijo que el amor a veces termina. Que los adultos toman decisiones que los niños no entienden. Les pidió que confiaran en él. Y ellas, inocentes, lo hicieron. Pero las niñas no eran tontas. Sentían que algo andaba mal. Veían a su madre llorar a escondidas. Veían a su padre más serio, más distante. Veían que la familia que conocían se estaba desmoronando y no podían hacer nada para detenerlo. 1 año después de la separación, Mauricio recibió una llamada. Era Camila. Estaba llorando. Le dijo que Felipe había tenido un accidente de coche. Que estaba en el hospital, en estado crítico. Que los médicos no sabían si iba a sobrevivir. Que había sido un accidente grave, que había volcado varias veces,
que había sido encontrado inconsciente al borde de la carretera. Mauricio escuchó en silencio. No sintió nada. No tristeza, no alegría, no culpa. Solo un vacío. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pared. Luego se puso el abrigo, salió de su casa y fue al hospital. Felipe estaba en una cama de la unidad de cuidados intensivos, lleno de tubos y monitores. Su rostro estaba hinchado, lleno de moretones. Sus ojos estaban cerrados. Su respiración era asistida por una máquina. Mauricio se sentó a su lado y tomó su mano. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo. No era amor. No era odio. Era una mezcla de todo y de nada. Era el peso de los años, de los recuerdos, de las mentiras y de las verdades. Recordó cuando eran niños. Recordó cuando Felipe era un bebé y él lo cargaba en brazos. Recordó cuando le enseñó a andar en bicicleta, a nadar, a leer. Recordó cuando le pagó la universidad, cuando le consiguió su primer trabajo, cuando le prestó dinero para su primer departamento. Recordó todos los momentos que compartieron, todas las risas, todas las peleas, todos los abrazos. Y supo que, a pesar de todo, Felipe seguía siendo su hermano. Su pequeño hermano. El único que le quedaba. Susurró algo al oído de su hermano. No eran palabras de perdón. Eran palabras de despedida. Eran palabras de un hombre que había perdido demasiado y que no sabía cómo seguir adelante. Felipe murió 2 días después. El accidente fue su culpa. Había estado bebiendo. Su vida se había ido al carajo. Y no supo cómo salir del pozo. No supo cómo pedir ayuda. No supo cómo enfrentar la vergüenza y el dolor. En el funeral, Camila lloró desconsoladamente. Se sentía responsable. Si no hubiera tenido una relación con él, si no hubiera sido tan débil, si no hubiera destruido su matrimonio, Felipe estaría vivo. Se sentía culpable de su muerte, de la destrucción de su familia, de todo el dolor que había causado. Mauricio la miró desde la distancia. No se acercó a ella. No le dijo nada. Solo se fue cuando el entierro terminó, sin mirar atrás. La historia de Mauricio es la historia de un hombre que perdió a su hermano y a su esposa. Pero también es la historia de un hombre que aprendió a vivir con sus decisiones. No se arrepintió de su venganza. Creyó que era justa. Pero entendió que la justicia, a veces, viene con un precio más alto del que estamos dispuestos a pagar. Y que la venganza, aunque dulce, siempre deja una cicatriz que no se borra jamás. Mauricio siguió adelante. Crió a sus hijas solo. Les enseñó que el amor es frágil, pero que la honestidad es inquebrantable. Les dijo que su madre se había equivocado, pero que no la odiaba. Y que su tío Felipe, aunque había cometido errores, también era un ser humano que merecía un poco de compasión. Les dijo que la vida está llena de decisiones difíciles y que, a veces, el camino correcto no es el más fácil. Mauricio nunca volvió a casarse. Nunca volvió a confiar plenamente en otra mujer. Pero encontró la paz en el trabajo, en sus hijas y en la soledad. Aprendió que el amor no es un contrato, que las personas cambian, que las promesas se rompen y que, al final, lo único que queda es la integridad de uno mismo. Y aunque su corazón estaba lleno de cicatrices, Mauricio Despradel siguió caminando, paso a paso, hacia un futuro incierto. Porque la vida, como los diamantes, no es perfecta. Pero tiene un brillo que vale la pena perseguir. Y el brillo, a veces, se encuentra en los lugares más inesperados. Como en el recuerdo de un hermano perdido, en la sonrisa de una hija que lo abraza cada noche, o en el silencio de una casa vacía que, poco a poco, vuelve a llenarse de vida. Mauricio aprendió a vivir con sus fantasmas. Y eso, quizás, es la única victoria posible.